Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. UNAM 2025, Área 3. Física. 6. En una receta se indica que la cocción de un platillo deberá ser a 220 grados Celsius. ¿A qué temperatura equivalente en grados Fahrenheit debe calentarse el horno? Resolvámoslo. Los datos que me da el problema es una temperatura en grados Celsius igual a 220, mientras lo que me pregunta es cuál es la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. Para resolverlo, emplearemos la fórmula para convertir temperaturas en grados Celsius a grados Fahrenheit. Así que, como recordarás, la formulita dice así: grados Fahrenheit es igual a 1.8 veces los grados Celsius más 32. Entonces nos lanzamos a sustituir en el problema. Me quedaría que grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 220, que son mis grados Celsius, más 32. Al resolver los cálculos me doy cuenta que 1.8 por 220 es lo mismo que recorrer el punto decimal con el cero de las centenas. Entonces me queda que es lo mismo que 18 por 22, lo cual me daría un resultado de 396, a lo cual debo de sumarle los 32, dando una respuesta de grados Fahrenheit igual a 428 grados. Respuesta correcta, inciso C. Si quieres recordar rápidamente las tres fórmulas para conversión de escalas de temperatura, veámosla brevemente. Muy bien, aquí tenemos las tres fórmulas para convertir las diferentes escalas termométricas. La primera nos dice que para pasar de Fahrenheit a Celsius debo de poner Celsius es igual a mis grados Fahrenheit menos 32 y lo que me dé lo divido entre 1.8, mientras que para pasar de grados Celsius a Fahrenheit tengo que escribir la fórmula que empleamos hace un momento, que recordarás que es Fahrenheit es igual a 1.8 veces los grados Celsius y lo que me dé le sumo 32. Finalmente tengo la fórmula para pasar de Celsius a Kelvin, que es igual a Kelvin igual a Celsius más 273. Listo, con esto tienes las fórmulas para convertir en las diferentes escalas termométricas. 7. A la playa llega el oleaje del mar y en ocasiones se presentan algunas olas de mayor tamaño que el promedio. Lo anterior se debe al comportamiento ondulatorio de las olas, pues una característica de estas es que Para contestar esa pregunta iremos descartando incisos. Inciso A. Se refractan. La refracción es un fenómeno que tiene presencia cuando un haz de luz pasa de un medio a determinada densidad, como el aire, a otro con distinta densidad, como el vidrio o el agua, de manera que el haz de luz se ve modificado tanto en su ángulo con el que choca y con el que sale, como en su velocidad. Entonces, la refracción no es el inciso correcto. Inciso B. Se polarizan. La polarización es una propiedad de las ondas transversales, la cual les permite que puedan oscilar en más de una orientación. Por lo tanto, tampoco es el inciso correcto. Inciso C. Se reflejan. La reflexión es un fenómeno óptico que, a diferencia de la refracción, no hay un cambio de medio. En la reflexión es en un mismo medio. Entonces, en la refracción el ángulo se desviaba. En la reflexión el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión y además no cambia de medio. La reflexión tiene presencia en los espejos, mientras que la refracción tiene presencia en las lentes. De manera que ni el A, ni el B, ni el C son correctos. Finalmente queda el inciso D. Se superponen. Y vamos a poner un ejemplo de superposición de ondas. Entonces, imagínate que estás con tu hermano, tu hermana o cualquiera de tus primos y que van a jugar a saltar la cuerda. De manera que aquí estás tú y aquí está la otra personita. Ahora, pueden darse dos casos. El primer caso sería que a la de 3 los
dos cuenten 1, 2 y 3 y cada quien va a hacer el siguiente movimiento. Esta personita va a hacer el movimiento para arriba y esta personita va a hacer el movimiento para abajo. Entonces aquí tienen la cuerda con que van a saltar. Si uno le hace para arriba y otro le hace para abajo, las cresta con valle se termina nulificando. Entonces ese es el caso 1. Para el caso 2, igual están las personitas, se ponen de acuerdo y a la de 3 van a hacer el movimiento pero en la misma dirección, para arriba. Y ahora sí, fíjate, si en el inciso anterior habíamos dicho que una cresta con un valle se nulificaban, en este caso, si los dos hacen el movimiento para arriba, cada quien va a emitir desde su extremo una cresta, de manera que lo que va a resultar es una superposición de las ondas en la cual tendrás una ola más grande. Es por ello que la respuesta correcta es el inciso D. 8. Una cuerda está atada en un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador, de manera que se produce un tren de ondas como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? Atención, ahí te va el siguiente consejo de gran importancia. Cuando no sabes qué hacer para resolver un problema de un examen de opción múltiple, lo que puedes hacer es fijarte en las unidades de los incisos, pues estas te estarán diciendo de manera indirecta qué es lo que tienes que hacer con tus datos. Multiplicarlos, dividirlos, elevarlos al cuadrado o ya sea el caso de cada fórmula. Entonces, aunque tú no te acuerdes de la fórmula de un problema en específico, puedes recordarla observando las unidades. Es un gran consejo que te puede salvar en un examen. Una vez que hemos entendido esto, nos fijamos y vemos que todos los incisos dicen centímetro entre ciclo, lo cual me da una pista de que yo debo de tomar mi dato de los 90 centímetros y dividirlo entre el número de ciclos que hay en esta onda. Una vez que hemos entendido cómo resolveremos este problema, pasemos a la parte importante, pues el objetivo es que aprendamos a distinguir entre las diferentes características de una onda mecánica. Así que hagamos un breve repaso. Voy a trazar una onda. Fíjate bien que una onda comienza aquí, sube, baja y vuelve a llegar al punto de inicio. Eso corresponde a una revolución completa, lo cual estamos considerando como un solo ciclo. Ahora veamos cuáles son los elementos de esta onda. La amplitud corresponde a la máxima elongación. El punto superior de mi onda se le llama cresta, mientras que al punto inferior se le llama valle. Cuando mi onda cruza con uno de los puntos de equilibrio, se le conoce como nodo. Ahora tracemos otra onda para entender el punto importante aquí, que es la longitud de onda. Una vez que tenemos nuestro tren de ondas, podemos ver que la longitud de onda corresponde a la distancia que hay de cresta a cresta o de valle a valle, así como de nodo a nodo. En general, de cualquier punto de mi onda al punto equivalente de la onda siguiente. Una vez que hemos entendido lo que corresponde a la longitud de onda, volvemos a nuestro dibujito y vamos a contar cuántas ondas completas hay en este ejemplo. Así que pon mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo divido mi dato de los 90 centímetros entre 5 ciclos, obtengo un resultado
de 18 centímetros sobre ciclo. Respuesta correcta, inciso D. 9. A una resistencia eléctrica R se aplica una diferencia de potencial V, por lo que circula por la resistencia una corriente eléctrica I. Si R y V cambian su valor al doble, ambos simultáneamente, entonces el valor de la corriente eléctrica C elige el inciso correcto. Reduce a la mitad, mantiene sin cambio, incrementa al doble o incrementa al cuádruple. Elija el inciso correcto. Para resolver este problema emplearemos la ley de Ohm, que me habla de la resistencia, la corriente y el voltaje de un circuito. Y para que te la memorices, empleamos la siguiente mnemotecnia, que dice así: Victoria es la reina de Inglaterra, es decir, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. O quizá, como también lo recordarás o te lo hayan enseñado en alguna clase, puedes utilizar el triangulito de los despejes, el cual se acomoda de la siguiente manera. Fíjate, el voltaje que está solito de un lado del igual es lo que va aquí arriba en el triangulito que he partido en 3 segmentos, mientras que en las partes inferiores va la resistencia y la corriente, de forma tal que si tú quisieras despejar alguna de estas 3 magnitudes empleando el triangulito de los despejes, pongámoslo a prueba. Por ejemplo, si tú quieres despejar a la corriente, que está denotada por la letra I, tapamos en el triangulito de los despejes justamente esa letra I y me queda que es igual a voltaje entre resistencia, que si lo ves con la ley de Ohm que explicábamos al inicio de este ejercicio, si despejas a la corriente, la resistencia que está multiplicando pasa a dividir al voltaje y me queda la misma fórmula para la corriente dada como el cociente entre el voltaje y la resistencia. Muy bien, ya que sé qué fórmula emplear, veamos qué es lo que nos dice después del punto y seguido, ya que menciona que la resistencia y el voltaje se duplican. Entonces mi corriente en esta situación 2 me quedaría como el doble del voltaje entre el doble de la resistencia, ya que son mis nuevos valores. Y me quedaría como I subíndice 2 es igual al doble del voltaje entre el doble de la resistencia. Y ya que tengo un 2 que multiplica y un 2 que divide, estos se pueden simplificar, ya que 2 entre 2 es igual a 1 y al multiplicar o dividir entre 1 no cambia en absoluto el valor de mi expresión, lo cual me queda que la corriente 2 es igual tan solo a el voltaje entre la resistencia, que como recordarás al inicio del problema dijimos que mi corriente 1 simplemente era el voltaje entre la resistencia, de lo cual puedo observar que tanto I1 como I2 tienen el mismo valor, lo cual me lleva a la conclusión más importante de que la corriente en la escena 1 es igual a la corriente en la escena 2. Es decir, no cambia, se mantiene igual. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. 10. En el siguiente esquema se muestra un circuito, una batería V conectada a dos resistores, un resistor 2R del doble del valor de resistencia que el otro, R. Si a través de una sección del alambre circula una corriente de magnitud 3I, ¿qué cantidad de corriente circula a través del resistor de valor 2R? Resolvamos. Y como podemos observar en el esquema, se aprecia que las resistencias no están en serie ni en paralelo como en los casos típicos. Vamos a describirlo exactamente. La resistencia de magnitud R sí está conectada de un terminal al otro de la batería, cerrando el circuito completo, mientras que por otra parte la resistencia de magnitud 2R solo está conectada de un lado a una terminal de la batería, mientras que por el otro extremo no tiene un camino completo hacia la otra terminal de la batería. Por lo tanto, no puede cerrar el circuito, ya que aquí apreciamos que está puenteada, está colgada. Y la corriente que sale de esta terminal de la batería y pasa por la primera resistencia, al llegar a este punto el camino se bifurca. Entonces hay de dos opciones. O bien la corriente puede circular por esta resistencia de magnitud al doble a la anterior, o bien la corriente puede circular por este filamento que no tiene resistencia alguna. Por lo tanto, podemos considerar que la resistencia es nula. Y pues por ende la resistencia sigue la ley del mínimo esfuerzo. No es tonta. No le conviene irse por el camino que opone mayor resistencia, sino por el que no opone resistencia alguna. Por lo tanto, al llegar en este punto, la corriente simplemente se va hacia este lado cerrando el circuito, dejando
La otra resistencia, pues sin el paso o circulación de corriente alguna. Por lo tanto, no puede haber corriente circulando a través de 2R. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para que exista una corriente tiene que haber un camino cerrado. Y aquí 2R está colgada de un solo lado, no completa el ciclo. Es decir, no hay una diferencia de potencial efectiva sobre ella. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, 0 amperes. ¿Qué tal, fisicuates? Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido y se hayan divertido. Si fue así, ya saben qué hacer. Denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!